Bueno, Guillermo, por fin te tengo por aquí en el podcast de Nomu Labs. Bienvenido. Muchas Y gracias. nada, a ti. Y con muchísimas ganas de que nos cuentes un poco, pues todo, desde tus inicios hasta los proyectos en los que andas metido y todo lo que pase por entre medias. Sí. Aquí ya me vas diciendo tú lo que quieres que toquemos sin Claro que ningún sí. problema. Uh-huh. Yo si quieres te empiezo contando mi vida desde que estuve aquí en España estudiando, ¿no? Y cómo llegué hasta la empresa que creé el año pasado, ¿vale? Estupendo. Me cortas las veces que quieras y todas las preguntas que se te ocurran. Genial. Yo estudié ADE aquí en España, en la Universidad de Oviedo, y bueno, pues intenté crear mi empresa varias veces, ya desde hace muchísimos años, cuando el pádel todavía no se jugaba en casi ningún sitio, pues para montar pistas de pádel en Alemania, temas de asesorías financieras, bueno, ya intenté crear mi empresa en distintos sectores. Y después de trabajar aquí en banca, estuve trabajando en Banesto, que luego fue cuando lo absorbió el Santander, y estuve un tiempo ahí. Vi que eso no era mi futuro, trabajar ahí en un banco, y me fui a Dinamarca, a Copenhague, a hacer un máster de creación de mercados estratégicos en la Escuela de Negocios de Copenhague. Entonces, Qué bueno, la chulo. verdad que me pareció muy, muy interesante. Ahí ya al poco de llegar ya pues me metí en una startup, había una especie de escuela de emprendimiento, me metí en una startup, y cuando acabé la carrera pues también me metí a trabajar en una empresa de eHealth, ¿no? de ahí de Dinamarca. O sea, que siempre, Sí. perdona, pero siempre había sabido que querías ser emprendedor, ¿no? Por lo que comentas, o al menos desde bastante joven, que habías intentado montar Sí, tu propia empresa y no demás. sé, a día de hoy sigo sin saber si quiero ser emprendedor. A mí se me van ocurriendo ideas o veo cosas que se pueden mejorar y digo, bueno, pues si no lo hay, habrá que crearlo, ¿no? Y entonces voy cambiando entre el mundo corporativo y el mundo startup. Entonces, bueno, sí que es cierto que las empresas que intenté crear en su momento, pues más tarde o más temprano, pues o bien no acababan de funcionar, o me acuerdo incluso una de cigarrillos electrónicos cuando todavía, una vez más, no era el boom, que luego, bueno, afortunada o desafortunadamente, porque no la lanzamos en su momento, Sí. ya viste que luego se acabaron prohibiendo en la mayoría de los sitios, ¿no? Pero sí que, bueno, se nos van ocurriendo ideas. Tenía un amigo que también tenía bastante imaginación y, bueno, pues de vez en cuando nos juntábamos y intentábamos crear alguna cosita por ahí. Y ya te digo, pues estuve sobre todo en el mundo corporativo, aunque siempre con alguna idea por ahí en paralelo. Y cuando estaba en Dinamarca, en esa empresa de salud digital, fue cuando la Liga sacó un anuncio que buscaban creo que eran 34 personas para representar a la Liga a nivel internacional. Si no recuerdo mal, creo que nos presentamos 12.500 o algo así a nivel internacional. Y bueno, pues sin ningún tipo de pretensión, me avisaron de que había un amigo que lo vio en prensa, me dijo, oye, mira, que la Liga está contratando. Y bueno, pues voy a lanzar el currículum a ver qué pasa. Y bueno, pues fui pasando todas las distintas fases que hubo, y bueno, pues acabé estando dentro de esas personas seleccionadas, ¿no? Que en un principio éramos 34 y al final acabamos siendo alrededor de 57 los que entramos tanto en liga como en clubs. La verdad que aquello fue un proceso espectacular porque más allá de las distintas fases que había que pasar, me ¿Había acuerdo de muchas la... fases Sí. sí? Bueno, desde las típicas de simplemente el currículum, luego algo, creo que había algo online, luego había una telefónica, luego había una personal. Yo fui a Sevilla a hacer la entrevista. Después de esa quedábamos 150, y estuvimos en el Calderón un día entero. Ahora que recuerdo aquel día, bueno, fue espectacular. Éramos 150 personas y, bueno, lo recuerdo con mucho cariño porque salió todo bien. Si no, a Claro. lo mejor no lo recordaría, Claro. también. Pero nada, muy, muy, muy interesante, muy interesante. Me acuerdo de una prueba que estábamos reunidos como en distintas mesas. Cada mesa tenía como a su persona de recursos humanos.
y había una de las pruebas que era algo así como te daban una federación, un deporte y tenías que hacer un plan de negocio pues ahí en el tiempo que te daban, no sé, una hora o algo así, para ver cómo desarrollar ese deporte para que fuese olímpico en las siguientes Olimpiadas, ¿no? Creo que era algo así la prueba. Y entonces, bueno, pues entre las 15 personas que creo que éramos en la mesa, pues teníamos que darle ahí una vuelta, tener un plan de negocio, presentarlo. La verdad es que fue muy interesante. Y esa fue la penúltima fase y luego la última éramos 60 personas que pues estuvimos 3 meses, si no recuerdo mal, en 2-3 meses en un hotel en Madrid, 8 horas al día donde te venían los directores de todas las áreas de la liga a explicar hasta el más profundo detalle cómo funcionaban cada uno de los departamentos y funcionaba un poco como Operación Triunfo porque a lo mejor te venían durante una semana el departamento de marketing comercial, te lo explicaban absolutamente todo y luego te decían, oye, pues esto es un caso práctico que hay que hacer. Te tocaba uno y es como si te dicen ahora, Juanma, pues mañana a las 8 lo entregas. Por supuesto no tienes ni idea ni de la marca de la que te hablan, ni del país del que te están hablando, no tienes casi ni idea de nada. Entonces, bueno, pues es estar sin dormir absolutamente toda la noche buscando información y viendo cómo hacer pues lo que te pidan en cada uno de los momentos. En el caso de marketing, pues no me acuerdo si era, pues supongo que era un plan de activación de marca para una marca no sé si me tocó en Nigeria, algo así. En audiovisual, pues estrategias audiovisuales con cada uno de los broadcasters. Y bueno, pues lo ibas haciendo como buenamente podías y luego tenías que presentar delante del jurado, ¿no? Tanto de los que eran responsables del proyecto en ese momento como los responsables de cada uno de los departamentos. Entonces había ahí casi como semanalmente, tipo Operación Triunfo, con audiovisual, con marketing, con los distintos departamentos y era una presión tremenda que también se recuerda bien y con, bueno, pues con muchos compañeros que al final pues lo siguen siendo a día de hoy, ¿no? Y eso durante 3 meses era así. Eso fue, pues empezamos, te estoy hablando de memoria, yo creo que lo del Calderón fue algo así como el 27 de enero, como te digo, finales de enero. Claro, yo estaba trabajando en la empresa danesa y pues al día siguiente, a los 2 días, algo así, me dijeron que estaba dentro de esa última fase y era para empezar, pues primera semana de febrero. Claro, tenías que dejar tu trabajo porque tienes que estar 2-3 meses, creo que eran 3 meses. Estás 3 meses en un hotel, pero claro, nadie te aseguraba nada porque de los 60 que pasábamos a esa fase, en principio solo 34 eran los que iban a sacar a tener un puesto. Entonces, claro, tú pues te la tenías que jugar. Hubo gente que no se la jugó y otros muchos pues sí que nos la jugamos. Dejé el trabajo y me metí ahí a ver lo que pasaba. Confiaba en que saliese bien. Afortunadamente salió bien. Y bueno, pues ahí me ofrecieron ser el responsable del desarrollo internacional de la liga en la zona de Oriente Medio, Norte de África, Rusia, India. Entonces, un sueño, ¿no? Imagínate, alguien como a mí que me gusta mucho el deporte, bueno, lo puedes ver ya no solo por el trabajo, ¿no? Por la empresa, pero llevo toda la vida haciendo deporte de todo tipo. Soy profesor de tenis, de pádel, jugué a fútbol toda la vida, bádminton, ajedrez, o sea, el deporte es mi pasión y claro, cuando lo puedes unir con lo que es negocio y en una marca como la Liga, que es líder a nivel internacional, pues un trabajo soñado. Un trabajo soñado. ¿Y tenías que viajar mucho a esas regiones de las que eras claro, ahí el mucho y poco siempre relativo, ¿no? Dependiendo con quién hables. Claro, sí que viajé piloto, no tanto, claro. Sí que viajé por todos los países de la zona. Yo ahí en el equipo tenía 8 personas. Entonces había una persona en Marruecos, en Egipto, Turquía, al principio era Arabia Saudí, luego se cambió a Qatar, India, Rusia. Entonces por todos los países de la zona sí que viajé y luego pues también dependiendo de las necesidades del proyecto, ¿no? Había veces que había que viajar más que otras y para allí vamos. La verdad que fue también una experiencia personal pues increíble porque imagínate viajar, yo había viajado pues como cualquier otra persona que viajas, yo qué sé, pues con tu familia o con tus amigos y haces viajes digamos normales,
pero nunca se me había ocurrido ir a, pues eso, a todos los países de Oriente Medio, que muchas veces también, pues por prensa, pues crees que casi están en, bueno, iba a decir que crees que están en guerra constante y justo ahora están con todos misiles. Sí, ahora sí. Ahora. Pero sí que es cierto que muchas veces se ve peor desde la prensa de lo que realmente es, ¿no? Y Totalmente. yo me llevo una sorpresa muy grata de los países de la zona de Oriente Medio, tanto de la gente como de lo que es el país en sí. Creo que muchas veces falta el conocimiento de estar allí, conocer a la gente, vivir allí un poco y poder opinar ya cuando estás allí, ¿no? No solo con lo que puedes leer en prensa. Que creo que sí, creo que es fundamental el humanizar, porque hay veces que como que por la distancia, ¿no? Y por las diferencias culturales y lo que dices de la prensa y las redes, que al final pues solo sacan las cosas que de verdad llaman la atención, ¿no? Claro. De ciertas regiones. Sí que deshumanizas un poco a las personas que viven en esas culturas, pero luego les conoces y tienen los mismos problemas que tú, les hacen gracia las mismas cosas que a ti, tienen los mismos problemas. Entonces, bueno, como que conectas mucho más cuando hablas con gente diferente. No, y mucha gente cree que aquello está totalmente, no sé, que estás en el desierto puro y que todavía van en camello casi por la calle. Vamos, ni por asomo, ni por asomo. En muchos aspectos nos dan 1000 vueltas seguramente, ¿no? Sí. Yo me acuerdo el primer viaje que hice fue a Israel, de hecho creo que fue en junio del 17. Bueno, aquello a mí me explotó la cabeza, ¿no? El ver Tel Aviv, que es como si estuvieses en Estados Unidos, con toda la gente en la playa, haciendo surf, en patinete, bebiendo en la calle, con música en la calle. A nivel tecnológico ya no te puedo ni contar lo que es aquello, las empresas que hay ahí, las startups y las ideas que hay en Israel, muchas de ellas que vienen del sector de defensa, del sector militar, que luego lo adaptan a cualquier otro sector, ¿no? Por la situación que tienen, que yo creo que hoy en día se ve más que nunca, ¿no? Sí. Entonces, todos esos avances que tienen tecnológicos, principalmente el sector militar, luego los van también aplicando en el deporte. Y yo la sorpresa que me llevé allí fue espectacular. Claro, luego estuve en Tel Aviv y de ahí pasamos a Jerusalén y es un choque tremendo. No sé si estuviste ahí alguna vez, pero ahí sí que es ir unos cuantos años atrás en la historia. Es casi como estás respirando historia en Jerusalén cuando vas a la ciudad vieja, en el Muro de las Lamentaciones y en toda la zona ahí del mercado. Sí, o sea, es un choque cultural muy grande, ¿no? Entonces, la verdad es que espectacular. Espectacular. Tiene buena pinta. Tiene bastante buena pinta por lo que he visto y luego aparte el componente histórico obviamente tiene que ser brutal. ¿Y cómo veían un poco, me interesa cómo veían la liga, cómo veían un poco España, que al final está muy ligada a la marca, ¿no? De la liga a España? ¿Cómo lo ven en esos países? ¿Qué imagen tienen? Yo creo que tanto España como la liga se le da más valor fuera que en nuestro propio país. O sea, sales fuera. Qué curioso. Y si eres español, sobre todo en el mundo del deporte, tienes, bueno, pues una especie de aura, digamos, ¿no? Se te ve bien, quieras que no, pues con todo lo que hizo Nadal en tenis, la selección española ganando el Mundial, empiezas a coger Fernando Alonso, empiezas a coger todos los deportes y luego solo decir la palabra deporte y España se asocia a éxito, ¿no? Entonces, cuando sales fuera se te ve muy bien. Claro, luego encima vas con una marca como la Liga. Claro, en su momento, que además teníamos también a Messi, a Cristiano, el Barça y el Madrid estaban jugando una barbaridad, pues vamos, la imagen es muy positiva, muy, muy positiva. Es que yo estuve viviendo en China un tiempo y recuerdo ir con un amigo canadiense por un templo que había de un poeta. Y recuerdo encontrarnos a unos chinos, obviamente, que nos preguntaron de dónde éramos y él les dijo, yo de Canadá. Y como que dijeron, vale, tío, muy bien. Y a mí me dijeron, ¿y tú dónde eres? Y dije, pues de España, de Madrid. Y empezaron, hombre, Real Madrid, Cristiano Ronaldo, tal. Sí, que al otro poco más que le apartaron ahí de... Yo, de hecho, luego ya tenía un truco porque, claro, al viajar por los países de la zona,
sabes que están en conflicto muchos de ellos, pues Israel con Egipto, que sí, bueno, pues Arabia Saudí, los distintos países de la zona no tienen las mejores relaciones muchas veces, ¿no? Entonces, claro, cuando tú vas con un sello de un país que no es amigo, bueno, pues puedes tener algunos problemas en aduanas, ¿no? De que te paren y demás. Y yo ya llegó un momento que viajaba con chándal de la Liga y en aduanas al final lo único que te preguntaban era, pues eso, ¿de qué equipo eres? Y te empezaban a hablar de Cristiano, de Messi, de todo de fútbol y te ahorrabas muchos problemas que pudieses tener, que por supuesto no había ningún problema porque era todo legal, pero bueno, quieras que no, siempre te pueden buscar las cosquillas, ¿no? Yo me acuerdo cuando viajé en Israel, fui varias veces a Israel, que bueno, que de hecho estuve trabajando para una empresa israelita después de la Liga, pero creo que fue la primera vez, claro, a mí me sorprendió mucho porque yo siempre había viajado por sitios, pues eso, Europa, tal, pues tú bajas del avión y ya está, te vas y cuando vuelves no tienes ningún problema, claro, yo nada más bajar del avión, a mí me llegó una persona y me empezó a hacer 500 preguntas, muy rápido, dónde te vas a quedar, con quién te vas a reunir, qué vas a hacer, te volví a hacer una pregunta que te había hecho ya 5 minutos antes. Para ver si era distinta la respuesta. Claro, pero te iban haciendo preguntas, pero rápido. Para mí fue un shock todo eso. Y luego tenías también problemas a la hora de marchar. Cuando te ibas del país, yo todas las veces encima que fui a Israel, siempre, bueno, menos la primera también tuvimos problemas por otro tema con Irán, con un compañero que viajé, pero el resto de veces que ya tenía los sellos de otros países, pues yo iba en la cola de todo el mundo y en cuanto llegaban y me abrían el pasaporte me decían, espere un momento, espere aquí, pase por este lado y espere aquí. Bueno, pues siempre me sacaban y me venía otra persona y me empezaba a hacer también otra vez todas las preguntas del mundo. Sí, de reuniones y de todo. ¿Y qué estrategias tenía un poco la Liga para hacer crecer su imagen, pues el número de fans y demás en estos países? Que en un principio dirías que bueno, pues que están en otra franja horaria, ¿no? Que tienen otras costumbres. ¿Cómo igualas un poco el terreno ahí para crear esos fans? Ahí hay muchos temas. Yo creo que da ya hasta solo para 5 horas hablar de esto. ¿Sí? Habría, por un lado, mira, vamos a hablar de la parte digital, para que no se me olvide, ¿no? Una parte digital, una parte de relación a nivel institucional, otra a nivel audiovisual. Se me quedan muchas, pero por darte algunas pinceladas. Por ejemplo, a nivel audiovisual, una cosa que se hizo en la Liga fue el que no se jueguen todos los partidos a la misma hora y tú tienes partidos pues desde una hora más temprana, que es más favorable a un horario asiático, y partidos más tarde que te favorecen a un horario americano. Entonces, cuando tú tienes el día entero cubierto de partidos, pues hace que se te puedan ver en una franja o en otra. De hecho, si te fijas, el clásico siempre se juega un clásico que es más favorable en un horario y el otro clásico se juega más favorable al otro, ¿no? Al americano y al asiático. Entonces bien es cierto que hay partidos, hay equipos que tienen pues más jugadores de una zona, pues yo que sé, en su momento el Betis con Guardado en México, pues a lo mejor pues tienen más partidos que se ven más por esa zona horaria. O yo me acuerdo el caso del Eibar con Inui, cuando Inui estaba en el Eibar, el tercer equipo más visto en Japón después del Barça y el Madrid era el Eibar. Ostras. No era un Sevilla, no era un Atlético de Madrid, era el Eibar. Entonces, bueno, claro, pues al final hay una parte de que se puedan visualizar los partidos de esas estrellas que hay en ciertos países, que los puedan ver desde ahí, ¿no? Entonces, pues por un lado la parte audiovisual es importante. Lógicamente luego está también la parte de los propios aficionados de aquí de España, que no todos los partidos son para ese horario, ni muchísimo menos. Aquí hay una balanza, ¿no? Entre la gente que va al estadio, la gente que te ve en una zona y en la otra, ¿no? Luego, por ejemplo, a nivel digital, esto estaba muy bien con esta estrategia a nivel internacional de la Liga. De hecho, la Liga fue la primera y creo que la única, no sé si luego alguien lo habrá copiado después, pero el proyecto este que te estoy comentando, lo que se hizo fue que se mandó al final a 40 personas a 40 países distintos a nivel mundial.
Entonces, claro, teníamos a una persona representando la liga en Argentina, en Marruecos, en México, en Rusia, en Colombia, en Singapur, todos los países casi que se te puedan ocurrir. Claro, lo que haces es que coges un conocimiento local muy grande. Entonces, a nivel digital, tienes que saber en qué redes tienes que estar, cómo tienes que comunicar, tienes que saber si hay algo que está pasando en el país, que es una novedad y que todo el mundo está haciendo un contenido relacionado con algo en concreto. Si tú estás aquí en Madrid, pues tú no te enteras si en Indonesia ahora es famoso el Risitas, yo qué sé, de allí. Entonces, pues, si es una persona allí, sí que lo sabes y puedes hacer contenido personalizado. Entonces, bueno, pues ahí está también el tema digital. No sé si lo sabes, pero por ejemplo, el contenido que nosotros vemos en Facebook en España no es el mismo que se está viendo en otros países. El contenido se puede geolocalizar. Entonces, cada país recibe un contenido distinto, tanto en su lengua como el siguiendo contenido. la misma cuenta, ¿no? Digamos. Claro, ahí ya dependiendo de las redes, por ejemplo, en Facebook con la misma cuenta, tú puedes geolocalizar y puedes cambiar el idioma dependiendo de pues, lo que quieras comunicar. Poníamos un ejemplo, por ejemplo, yo qué sé, si marcaba, bueno, da igual, te marca un jugador brasileño del Barça, pues en España dices el jugador del Barcelona marcó el 1-0, en Brasil estás diciéndolo ya en español aquí, ¿no? Entonces, en Brasil lo estás diciendo en brasileño y dices el exjugador del Corinthians marcó el 1-0 y si estás en China, que juega en China también ese hombre, pues lo haces en chino, en la red social de China, bueno, en el caso de Facebook ya más complicado, y claro. O sea, lo vas geolocalizando en función del sitio y cambiando también lo que es el contenido. Yo, por ejemplo, el primer proyecto que hice en la liga fue abrir la red social de VK, de Contacta, en Rusia. Nosotros la liga comunicábamos hasta ese momento en inglés y en Facebook, y en Rusia no se utiliza ni Facebook ni se habla inglés, en su mayoría. Entonces, VK es la red social más grande de Rusia. Ahí hay pues, un tema de mucha piratería y demás, pero al final fuimos la primera liga internacional en tener un perfil oficial en VK, en Contacta, y claro, pues ahí vimos cómo subió el número de seguidores. Claro. Y a partir de ahí abrimos en Knockout, Noklasniki, que es la segunda más grande. Pues eso se trata de estar cerca de nuestros fans. El fan nuestro de España es tan fan como el de Rusia, como el de Francia, como el de Indonesia, que como el de México. Sí, que hay que estar cerca de ellos. El tema de igualar la experiencia me parece curioso a los fans. Claro, que sí, da igual donde estés, pues te sientas igual, ¿no? Hombre, claro. La típica peña de pueblo y tal, pues no es lo mismo, ¿no? Aquí que imagino que en Indonesia. Sí, pero por ejemplo la peña de pueblo pues tiene otras cosas, como puede ser que te puede venir a los partidos aquí y vivir una experiencia física mucho mejor de la que puede tener alguien en otro país, que al final pues le quedan las redes sociales y le queda la televisión, principalmente. Aquí ya podríamos tratar temas también de realidad virtual, a lo mejor ya sería adelantarnos mucho, pero bueno, también para vivir la experiencia, ¿no? Que se vive aquí en persona. No, pero sí que he visto noticias relacionadas con eso, ¿no? Que al final los estadios lo que quieren también, bueno, los clubes obviamente quieren maximizar beneficios. Entonces, si podéis vender entradas más allá del estadio, claro, a través de tecnología como la realidad aumentada que comentabas, joder. Claro, tú ten en cuenta cuánta gente quiere ver al Madrid o al Barcelona cada fin de semana. Y está limitado al número de asientos que tienes. Sí. Si tú a través de la realidad virtual tú te pones unas gafas, por ejemplo, como estas que tengo aquí, tú te pones unas gafas y estás viviendo la experiencia que puedes escoger distintos sitios en el estadio, claro, se te abre un mar de posibilidades tremendas, tanto de venta de entradas, de sponsors, vamos, es un mundo por explorar que ya existe, o sea, a nivel tecnológico ya se puede hacer. De hecho, la NBA ya está en ello. Aquí se nos abre un mundo de posibilidades tremendo. Sí. Esa parte es bastante interesante, un poco hacia dónde va el deporte, que hablaremos de ello cuando termines un poco de contar tu historia. Sí. Nos hemos quedado en la liga. Sí, porque bueno, aquí de tecnología y de innovación podemos hablar también claro. Bastante. Pero no, luego en la liga pues ya no solo lo que
puede ver la gente de primeras de búsqueda de patrocinios o eso que estamos hablando, ¿no? de redes sociales y demás. Había proyectos también muy interesantes, pues por ejemplo con la Fundación Vicente Ferrer en India para abrir una academia para niñas y pues favorecer, ¿no? el que esas personas que a lo mejor no tenían oportunidades, pues a través de la fundación poder hacer este tipo de proyectos. Teníamos un proyecto también muy guapo en el campo de refugiados de Zaatari, uno de los más grandes del mundo, entre Jordania, Siria, en la frontera. Pues claro, el campo de refugiados lo dividíamos en zonas, cada zona la representaba un equipo, se organizaban torneos, entrenamientos. O sea, va mucho más allá de lo que la gente ve, de simplemente, bueno, pues el partido se juega a las 6 y me quejo porque no es la hora a la que estoy acostumbrado, claro. o un proyecto o una marca, ¿no? Que te aparece en una camiseta. Entonces, sí, a nivel fundación, abrimos academias en Egipto, abrimos academias en Rusia, abrimos academias, bueno, en Emiratos ya las había abierto Fernando Sanz, ya que llevaba en la región muchos años, ya tenía montada, hay unas academias en Emiratos con mucho éxito. Entonces, bueno, pues ya te digo que de todo, digital, comercial, audiovisual, comunicación con los medios, institucional, ahí estábamos pues constantemente, ¿no? De la mano de las distintas autoridades también, pues para ver qué podíamos hacer. Al final el tema de las escuelas sí que es verdad que es como hacer fans, o sea, como sembrar para recoger en el futuro, ¿no? Un poco. Claro. Al final esos chavales, si han estado en la escuela del Madrid o del Barça, lo más probable, ¿no? Es que acaben siendo del Madrid o del Barça y claro, esos equipos sí. ganen fans deslocalizados, digamos. Claro, nosotros en la India, por ejemplo, abrimos academias, más de 30 academias de la liga en sí, con marca la liga, aunque luego se metieron en el proyecto equipos como el Sevilla, como el Cádiz, quiero recordar el Betis, bueno, pues se iban metiendo equipos también, que es una manera, nosotros no solo estamos en la internacionalización de la liga como marca, como patronal, sino también ayudando a los equipos que necesitasen en esa internacionalización. Entonces, me acuerdo, el Eibar Sub-15 se fue a jugar a Uzbekistán. Organizamos un partido para que jugase el Eibar en Uzbekistán. Y como de estas, pues te puedo contar 1000. Con el Celta en Turquía, otros clubes también de segunda dando charlas en Emiratos. Hay unos cuantos clubes con los que trabajamos para ayudarles en esa internacionalización. Qué chulo, qué chulo. Sí. Que al final es lo que tenemos que hacer, o sea, ayudar a los 42 clubes. La liga, como sabes, lo que organiza es el fútbol profesional en España, que es primera y segunda división, que son 42 equipos. Entonces, bueno, pues a disposición de los 42. O sea, pero vais un poco a petición de estos equipos, ¿llegaban a acuerdos? ¿O? No, si a un equipo en concreto pues necesita ayuda porque dice, oye, pues que me interesa este y este mercado, pues lógicamente nosotros como liga intentábamos ayudar en lo claro. Posible. Claro. Sí. Y de ahí pasaste a la empresa de Israel que comentabas, y ¿no? de ahí, bueno, yo tenía tengo un amigo, pero que en ese momento estaba de VP de Machine Learning en Credit Suisse, en Londres, y me dice, tenemos que crear una criptomoneda. Yo no sabía ni por dónde me venían, Juanma. Yo conocía Bitcoin pues de la mafia y blanquear dinero. Y bueno, pues creamos nuestro propio token en su momento. Me metí de lleno en el mundo blockchain, descubrí lo que era la tecnología blockchain y creamos nuestra propia moneda, en este caso un token. Se llamaba, no lo lanzamos allá por temas regulatorios, ya sabes que ahí todavía está muy gris, ¿no? Toda esa parte regulatoria, pero una moneda se llamaba Football Dreams, de tal manera que el 10% de cada transacción que se hiciese con las monedas, con los tokens, pues iba destinado a proyectos de fundación para abrir imagínate, pues hacemos un acuerdo con la fundación de Samuel Eto'o en Camerún, pues el dinero iba destinado a montar un nuevo campo de fútbol en un pueblo de Camerún, por ejemplo, ¿no?
Entonces lo teníamos ya todo, absolutamente todo montado a nivel técnico y todo. Y luego ahí ya entraban temas más regulatorios, ¿no? Lo que es un utility token, lo que es un security token, lo que necesitas a nivel legal para lanzar uno y lo que necesitas para el otro. Y bueno, pues yo era de la opinión de que utility token como tal no existe en ese mundo en el que nos estábamos moviendo, donde era básicamente especulación, la gente te compra a uno para ver si lo puedes vender a dos. Otra cosa es que luego a mayores tengas algo de utilidad, ¿no? Pero consideraba que eso era un security token. Con los fundadores, bueno, pues llegamos al acuerdo de que así era. Y claro, eso conlleva unos temas legales pues que no podíamos hacer en ese momento y bueno, pues no lo dejamos ahí. Pero bueno, fue aprender de cómo funcionaba todo esto y dije, bueno, pues lo que es la tecnología blockchain por sí misma, a mí me explotó la cabeza el ser dueño de un activo digital, ser dueño de algo digital y saber quién lo creó desde su inicio y tener una trazabilidad absoluta y algo inmutable que no se puede cambiar. Dije, esto es como la creación de Internet en su momento. Sí. Y luego le unes lo que es el metaverso, que para mí está muy prostituida esa palabra. Para mí se confunde el metaverso con la realidad virtual y se confunde el metaverso con los mundos virtuales, ¿no? Llámase Fortnite, Roblox, Decentraland o en su momento Second Life. El metaverso para mí es la integración total entre el mundo físico y el mundo digital. Total. Donde hay distintas tecnologías que interactúan entre sí. Entonces, pues por un lado tienes la tecnología blockchain, tienes las realidades extendidas, pues con la virtual, aumentada, la mixta, tienes la inteligencia artificial, edge computing. Entonces, cuando juntas todas estas tecnologías y tu día a día en el mundo físico se te superponen capas digitales y hay distintas tecnologías que interactúan entre sí, es lo que para mí es el metaverso, ¿no? Y dije, vamos, dejo la liga y me meto de lleno en esto porque, ya te digo, esto es como la creación de Internet en su momento. Sí, yo estuve muy metido también en temas de blockchain aplicado al deporte en su momento. Bueno, y de hecho, Nomulabs lo empezamos como una agencia de consultoría de todo lo que es tecnología blockchain y Web3. Pero yo estaba muy metido en una DAO que se llamaba Crowdhouse DAO, que era una DAO que se lanzó en 2021, cuyo objetivo era acabar comprando un equipo de la NBA y manejándolo desde la DAO de forma colectiva. Y bueno, no compramos un equipo de la NBA, pero sí que llegamos a comprar uno de la Liga Big 3, esta que sacó el rapero Ice Cube, que es de 3x3. Sí. Y bueno, la verdad que fue una experiencia bastante chula. Luego, todo el tema de la DAO, pues también se prostituyó un poco, porque había gente pues, que acumulaba un gran número de tokens y cuyas opiniones pues, pesaban mucho más que las de los demás. Claro. Y al final de democrático había poco, ¿no? De descentralizado. Claro, es que una DAO donde va en función de cuántos tokens tengas, claro. ¿Qué diferencia hay con una sociedad anónima? Es el que más acciones tenga al final, ¿no? Justo. Entonces sí, creo que también está muy prostituida la palabra DAO. Se utilizó en su momento también para todo y opino como tú. Sí, pero que yo también creo que había una parte ahí de comunidad, de que de verdad los fans tuviesen voto, ¿no? Y poder de decisión más allá del simplemente eres la persona que consume mi contenido o que compra las camisetas o compra las entradas. Claro. No, oye, tú puedes participar en decisiones estratégicas o hacer el nuevo logo del equipo o el nuevo diseño de la camiseta si la gente vota que el tuyo es el mejor. Claro. Que me parece brutal. Yo soy muy fan de la NBA. La verdad es que de fútbol no tengo ni idea. O sea, cuando estabas mencionando a los jugadores, digo, no sé quiénes son. Pero de la NBA sí que soy muy friki y joder, me aparecen un montón de vídeos de gente que hace como rediseños de camisetas actuales y tal. Sí. Que están mucho más chulos que las camisetas actuales. Y digo, joder, molaría que la gente pudiese votar y decidir la nueva equipación de un equipo, ¿no? De su equipo. Sí, bueno, ahí ya nos metemos también en el UGC, en el User Generated Content, que si tú ya puedes demostrar, gracias a la tecnología blockchain, que tú creaste un diseño en un momento determinado y luego ese diseño es el que acaba utilizando el club, que tú te puedas llevar parte de efectivamente, royalties de eso, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que para mí está todo
vinculado, no va la Sí. inteligencia artificial por un lado, blockchain por otro, realidad mixta por otro. Para mí tiene que estar todo en una estrategia que vaya hacia el mismo Sí. sitio, ¿no? O sea, yo es que lo que creo es que aparte de la burbuja que hubo de los NFTs, que fue una cosa tremenda, ¿no? Que obviamente eso hubo mucho scam y, bueno, creo que a nivel comunicación se cometió el error de intentar que todo el mundo aprendiese cómo funcionaba técnicamente el blockchain. Y pasa un poco a veces con la IA, ¿eh? Hay gente que pues, te empieza a explicar todo el tema de los LLMs, como a un nivel de profundidad que el otro día me lo decía un amigo que joder, tú confías tu vida todos los días a un coche y no sabes cómo funciona. O tú utilizas todo el rato el móvil y seguramente o enviar estás mails utilizando... y ni se sabe probablemente la mayoría de la gente cómo funciona, ¿no? Claro, o sea, tú utilizas todo el rato tecnologías porque funcionan bien y porque te hacen la vida más fácil, no porque sea el mecanismo que mejor funciona o que... Así es. Bueno, o sea, creo que hubo ese error un poco, ¿no? Sí, yo opino como tú, o sea, para mí la tecnología es el medio, no es el fin, entonces la tecnología hay que utilizarla cuando es necesaria y las últimas novedades hay que utilizarlas cuando son necesarias y Eso hacen es. que pues aumento ingresos o aumento el fan engagement, pero que no vaya en detrimento de cómo interactúo yo como fan con el club. De hecho, ese es el proyecto que estoy haciendo de las parcelas digitales, creo que te lo comenté, Sí, no sé si te lo comenté en Madrid el otro día. sí. Esto ya está, bueno, me salté ya la parte de Israel, luego te vuelvo para la parte de Israel Luego volvemos lo que porque hacíamos ahí. Pero esta es la esto me parece empresa en muy la que interesante. estoy ahora. Y claro, lo que hacemos es dividir digitalmente el terreno de juego, fútbol, baloncesto, rugby, tenis, casi cualquiera, se divide digitalmente, se identifican acciones que ocurren durante el partido, se dan premios a esas acciones. De tal manera que tú tienes una parcelita, si desde esa parcela se marca un gol, tienes un abono gratis para la temporada siguiente, por Es ejemplo. brutal. Pues con el Leganés ya van 3 años seguidos que se van haciendo, Federación Española de Rugby, Real Sociedad, vamos a salir ahora con un equipo de la Champions de Suiza, hay otros clubs, tanto de fútbol como de otros deportes, que pronto los anunciaremos. Qué chulo. Entonces, claro, ahí el proyecto en su origen, yo me acuerdo, yo compré uno de los NFTs del Open de Australia, que habían hecho, Es pues verdad. también, lo Una habían cosa dividido la parecida, sí. pista. Y yo compré uno de esos NFTs, en donde botaba la pelota en el match point de cada partido, tenía premios. Bueno, yo tuve la suerte de que además una de las parcelitas donde botó la pelota para un match point, pues en uno de esos partidos fue mi NFT, mi parcela, y yo vi todas las cosas que desde mi punto de vista no eran correctas en el proyecto. O sea, tenías que tener MetaMask. Pues cuánta gente, me da igual el club, que sea el Leganés, que sea el Real Madrid, es que me da igual. Cuánta gente es socia del Leganés, del Madrid, del Villarreal, de cualquier club, a día de hoy tiene MetaMask y sabe abrirse MetaMask. No solo eso, sino que luego tienes que tener Ethereum. Una vez que te abres la wallet, a ver cómo te pasas dinero del banco al exchange a comprar. Nada. Entonces había que mintearlo en un momento determinado y luego el día a día del proyecto se llevaba por Discord, que la mayoría de la gente tampoco no está ahí, la mayoría. Entonces, claro, para mí ese proyecto, la idea era muy buena, pero la ejecución no, porque estaba enfocada en la tecnología, no en el uso que le puedes dar a la tecnología. Entonces es aquí donde, pues donde se le dio la vuelta al proyecto, de tal manera que, como lo hacemos nosotros, cualquier persona puede participar, no tienes que tener absolutamente ni conocimientos, ni wallet, ni cripto, ni nada. Tú das tu mail y ya está. Por detrás se genera una wallet donde se te mete el NFT, pero la gente es que ni sabe muchas veces que es un NFT. Claro. No necesitamos ni publicitarlo de esa manera. Tú tienes una parte digital del terreno de juego y si ocurre algo te dan premios. Si por detrás va la tecnología A, B o C, es indiferente. Le tiene que dar igual, justo. Es indiferente. Entonces, pues sí, ya van varios clubs y varios años haciendo el proyecto. Sí. Ahí estamos también con inteligencia artificial. Lógicamente, pues lo que decías, ¿no? En su momento los NFTs
y metaverso era la palabra que todo el mundo tocaba, ¿no? Y parece Sí. que si no haces un proyecto relacionado con eso, pues no estás haciendo nada. Una vez más, yo creo que el problema que había con los NFTs no era la tecnología en sí, sino que se estaba utilizando mal. Los Correcto. proyectos, si no los haces con utilidad, pues carecen de sentido. Y ahora pues le toca a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lleva con nosotros, vamos. Desde los 50. Pues sí, bueno, el anterior. Yo el más antiguo que conozco es en el 66, el AISA, el que se utilizaba creo que para temas psicológicos, ¿no? De ayuda. Sí. Y antes, pues probablemente había algo antes, pero vamos, que hablamos ahora de inteligencia artificial como si se hubiese inventado antes de ayer, ¿no? Justo. Y ahora todo el mundo está metido en eso. Y nosotros tenemos un proyecto también, bueno, tenemos más de uno, ¿no? Pero uno de ellos, por ejemplo, es relacionado con, tenemos los datos, en este caso, de una selección nacional de baloncesto. Lo que hacemos es metemos una capa de inteligencia artificial, un modelo de inteligencia artificial entrenado para que tú puedas hablarle a los datos directamente y que te dé una información que a día de hoy no se está sacando. Los clubs no tienen toda la información en bruto, o sea, en bruto ni la tienen ni la tratan, y cuando reciben los informes pues hay mucha información que estás perdiendo, ¿no? Entonces de esta manera tú puedes hablarle directamente a los datos y preguntarle lo que quieras. Pues dime en el último cuarto del partido, cuando vamos abajo en el marcador, qué sistema defensivo es el que mejor está funcionando, le metes todas las variables que quieras. Sí. Entonces, pues Qué te da unas chulo. respuestas que hasta ahora no lo podías sacar. Qué chulo. Así O sea, que... yo sé que la app de la NBA solo en Estados Unidos ha sacado una cosa parecida, Ajá. pero hay que ponerse una VPN, pero Sí. ha sacado un buscador también para que puedas navegar entre los datos de todos los datos históricos de la NBA, que es brutal. O sea, Sí, me sí. parece... Y creo que es la manera en la que vamos a acabar interactuando con las empresas y con las marcas en general, ¿no? Porque ahora dependes demasiado de que una persona sepa dónde está, no sé qué documento, dónde está la información. Ah, no, espérate, que es la versión antigua. O sea, todavía se hacen muchas cosas así y la realidad es que metiéndole todos esos datos a una inteligencia artificial se simplifican muchísimo las cosas. Totalmente. Pero Así sí, que... es verdad lo que decías, que al final la moda hace unos años a nivel tecnológico, bueno, y a nivel también inversión y a nivel mediático era un poco... Todas las marcas tienen que hacer un evento en el metaverso y se gastaba una pasta en un evento en el que, en Decentraland, en el que entraban 3 personas Sí. y ya está. Lo sacaban en medios de... También estamos en el metaverso, somos como una marca como joven y cool y tal. Y ya está, pero no servía para nada, ¿no? Que no estaba mal, a mí Decentraland personalmente me Sí, gustaba mucho. La cosa es que tienes que hacer algo con sentido. O sea, tú no puedes claro, hacer un evento en Decentraland. Bueno, un evento sí, puedes hacer un evento y luego no hacer nada más, pero tú no puedes tener un espacio en Decentraland, lo montas el día 1 y luego no haces nada más, ¿vale? no lo Si yo entro mantienes. el primer día, genial, lo veo, me gusta. ¿Cómo consigo que me quede más tiempo? Es ya el primer reto, por lo tanto ya tengo que hacer algo en el propio evento que haga que me Sí, quede. Y el segundo es cómo consigues que vuelva un día y otro día y otro día. Claro, el contenido tiene que actualizarse. A mí me gustó lo que claro. hizo la FIFA en Roblox para el Mundial. Sí que me gustó porque estaban constantemente actualizando y con mucho minijuego y lo estaban haciendo bastante bien. Y luego con la fiebre también de Roblox, que todavía sigue, ¿no? De momento, Sí. afortunadamente, pues son una barbaridad de usuarios, ¿no? Más de 200 millones de usuarios activos al mes. De Roblox y Fortnite, pues hay que entenderlo, ¿no? También. Sí, No se trata de total. estar por estar. No, no, claro, o sea, sí. De hecho, nosotros a nivel Nomu Labs, para nuestro equipo de programadores están todos deslocalizados y trabajan online y tenemos un espacio en un metaverso que se llama Gather Town, que es, Ajá. bueno, pues un espacio como en 2D en el cual cada uno tiene su mesa, está trabajando ahí y si tú te acercas a la mesa de alguien es como tenerle al lado, que al Sí. final, joder, creas, o sea, quieras que no, tener a alguien al lado y poder acercarte y preguntarle genera mucha más interacción y mucha más, bueno, una relación un poco más profunda que
tener que escribirle un mensaje de Teams, no, porque lo pospones, tener que convocar a alguien. Sin embargo, ¿Y funciona con realidad virtual eso? No, es simplemente pues como como si fuese los Sims. Sí. Y luego tienes unas salas donde te metes a reunirte y no te escucha nadie de fuera. Tienes una sala con un micrófono para dar charlas que todo el mundo te escucha. Bueno, está chulo, la verdad. O sea, es muy sencillo, muy simple de utilizar y visualmente muy sencillo. Pero ya te digo que esa función de acercar un poco más a la gente deslocalizada pues la hace bastante bien. Totalmente. Sí. Pues ahí más lo que quieras. Por cierto, no te conté, claro, el nombre de la empresa también, que cree que es LDV Innovation, que viene de Leonardo da Vinci. Ostras. Claro, aquí soy un friki de Leonardo. Bueno, hay por ahí algunos libros de él. Claro, él funcionaba con esa sincronía de conocimientos, donde él tenía conocimientos de, pues, lógicamente de arte, ¿no? Pues pintaba, hacía esculturas, pero luego también pues te inventaba temas que no tenían absolutamente nada que ver con esa rama, ¿no? Y te inventaba armas o ayudaba a una ciudad a desaguar, o sea, eran cosas que no tenían nada que ver una con la otra, ¿no? También estudiaba mucho el cuerpo humano, ¿no? Diseccionaba cuerpos humanos cuando estaba totalmente prohibido, era ilegal de aquella, ¿no? Claro, ese conocimiento al diseccionar el cuerpo humano, él lo utilizaba, por ejemplo, para pintar. Si tú tenías que pintar a alguien con una toga, él no pintaba la toga, él empezaba pintando desde los propios ligamentos. Entonces, él empezaba a pintar de dentro hacia afuera. Pues claro, conseguía un realismo y conseguía cosas que el resto no podía porque las desconocía totalmente, ¿no? Entonces, ese conocimiento que tienes en un área y ser experto en un área, aplicarlo a otra, hace que seas mejor en ambas, ¿no? Y el EDV nace con ese concepto de... claro, yo vengo del mundo del deporte desde dentro, todos creemos que sabemos del deporte porque lo vemos en la televisión y jugamos, pero tienes que, cuando estás desde dentro a nivel negocio, ves que no tiene nada que ver. Entonces, tanto yo como las personas que están conmigo venimos de la parte deportiva, de la gestión y también de la parte de innovación. Tenemos experiencia en el mundo de innovación. Ahora te cuento también de la parte de la empresa de Israel, ¿no? Claro. Entonces, claro, esto lo que hace es, tú ves muchas empresas tecnológicas que tienen unos proyectos muy interesantes, pero que van al mundo del fútbol y no tiene sentido. Pero claro, es que el mundo del fútbol, el baloncesto, quien sea, ¿no? Sí. Tampoco tienes conocimiento de la parte de innovación, ni tienes por qué tenerlo, ¿no? Entonces, claro, cuando tú estás en el medio y conoces de ambos mundos es cuando dices, espera, sí, esto está bien, pero hay que cambiarlo porque si no, no tiene sentido aquí, ¿no? Entonces... Hay que casar bien esos dos mundos. Claro, sí. Y entonces, joder, pues, ¿cómo nace el Qué EDV? chulo, qué chulo. Sí. La verdad es que Da Vinci es un personaje totalmente fascinante, ¿no? Por esto que comentas, que era un tío que dominaba un montón de campos con una maestría tremenda y del cual hay también mucho misterio y mucha especulación, porque no se sabe muy bien quién era. Hay gente que dice que era un grupo de personas incluso, porque era imposible que un solo tío hiciese tantas cosas. Se dice de todo, sí. Ahí, bueno, y lógicamente ya está con sus cuadros, pues hay también toda la... se decía que era cátaro, de él se decía absolutamente todo, ¿no? Pero yo creo que cuando eres también una persona con esa mentalidad y bueno, es un genio, pues lo que tú dices, ¿no? Llega un momento que dices, es imposible que esto lo hagas una persona, pues yo creo que empiezan a haber especulaciones por todos los sitios. Sí, bueno, se especula, también de Shakespeare se dice, ¿no? Que es imposible que hubiese hecho tantas obras. Al final yo creo que hay genios que aparecen en una de cada X generaciones y que además tienen un talento, una manera de expresarse que es totalmente innegable, ¿no? Por mucho que sea ilegal, por mucho que pues, culturalmente o religiosamente en el momento esté prohibido algo, lo hacen aún así y años después la gente sigue alucinando. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Sí. Pero a mí lo que me fastidia es que no haya, con la de chorradas que sacan ahora de películas y de series y demás, no entiendo por qué no hacen
series o películas buenas de este tipo de personajes. Sí, bueno, hay... Joder. Creo que tendrían que hacer más, o mejores, ¿no? Con más presupuesto. Sí que hace poco vi una de Da Vinci, pero sí, lo que tú dices, al final se tratan otros momentos históricos, otras personalidades, y se hacen unas superproducciones espectaculares. Y bueno, pues eso, gente como Leonardo da Vinci, yo creo que te da para hacer, vamos, películas, series y lo que tú quieras. Creo que había una en Amazon. Bueno, no está mal, pero sí, se podría hacer bastante más. Luego, yo no sabía, claro, en su momento, luego cuando empiezas a conocer un poco, ¿no? Cristian Gálvez, el de Pasapalabra, pues es uno de los mayores expertos a nivel mundial ¿Ah, sí? de Leonardo da Vinci, sí. De hecho, este libro es de Cristian Gálvez, uno de ellos es de Cristian Gálvez. Sí, es uno de los mayores expertos, pero a nivel mundial, ¿eh? No es, ya, yo creo que ya deja de ser joven para pasar a ser obsesión. Sí. Así que, mira, si quieres hacer algo, tienes que hablar con Cristian Gálvez para que haga una superproducción. Molaría, estaría muy chulo. No, yo de verdad lo llevo pensando un tiempo, ya vale de secuelas o de hacer las pelis de Disney en persona y más hacer, pues eso, superproducciones de este estilo. Joder. Sí. Totalmente. Cuéntame un poco tu fase también o sea, me parece brutal como... Además tiene todo el sentido, ¿no? El tema de casar ambos mundos que ocurren, pues sí, es que ocurre en todo tipo de negocio, ¿no? También entre gente que a lo mejor es súper técnica pero no sabe vender o comunicar su idea, o gente que es muy de negocio pero no tiene ese conocimiento técnico, y en el mundo del deporte pasa 100% lo que comentas, ¿no? Que aparte hay un efecto también, que es que a la gente le gusta hablar con caras un poco conocidas, ¿no? Que sepas que has estado trabajando en la liga varios años, que la gente te conocerá de ese ambiente, pues ya les da un extra de, joder, este tío sabe de lo que está hablando, ¿no? No es alguien que te tiene que convencer desde cero de que sabe. Sí, claro, cuando llevas años en la industria ya pues ayudaste a clubs o a personas con distintos proyectos, pues lógicamente pues hay una parte, digamos, de seguridad, ¿cómo se dice, no? Cuando dices la cara, de seguridad en la otra persona, de que no te están engañando, que sabes que esa confianza, que no me salía disculpa. Hay una parte de confianza que ya la tienes ganada, mientras que con cualquier otra persona o empresa, claro, si no los conoces de nada, pues te lleva claro, su tiempo. Y luego, pues lo que comentas, yo en Israel, eso pues me fichó en el momento en el que dejé la liga, me ficharon como director general de Metaverso Blockchain, es un fondo de innovación de Israel enfocado en Sports Tech Startups. Entonces, invertían en startups del ecosistema deportivo y de la tecnología. Cualquier cosa que aplicase al mundo deportivo y la tecnología, tanto mejoras a nivel broadcasting como prevención de lesiones, como inteligencia artificial, metaverso en su conjunto, cualquier cosa. Y lo que se hacía era se invertía en esas startups y se las ponía en contacto con propiedades deportivas para que pudiesen hacer proyectos o pruebas piloto. Entonces, pues hicieron proyectos con Paris Saint-Germain, con Miami Dolphins, Milwaukee Bucks, Federación Belga de Fútbol, con muchísimas propiedades a nivel mundial. FIBA, de baloncesto, con unas cuantas. Entonces ahí, aparte de ya a nivel personal, todo el conocimiento que pude adquirir por mi cuenta en la parte de innovación y de los proyectos en los que yo me podía meter, luego pues ya parte profesional, pues conoces pues a startups de todo el mundo, ¿no? Que luego son referentes. De ahí lo que te comentaba de la parte de conocimiento y de experiencia en el mundo de innovación y tecnología con la experiencia y conocimiento del mundo del deporte. Te conviertes en el Da Vinci de los deportes. Sí, bueno, el Da Vinci de Hacendado, pero sí, ahí es el objetivo. Qué chulo. Y claro, al adquirir esta experiencia y tal, ¿ya fue cuando te lanzaste a emprender o hiciste algo entre medio? Claro, sí. Luego también con otra empresa aquí en España, la idea era poder hacer este tipo de proyectos. Quería ver más allá del mundo del deporte, porque quieras que no, pues lo estaba haciendo todo en ese ámbito. Pero bueno, al final los proyectos que salieron adelante, pues estaban todos relacionados también con deporte, y fue cuando decidí, bueno, pues era el momento de crear la
la empresa y hacerlo como LDV Innovation. Qué chulo. ¿Y crees que ha cambiado el trabajar en el mundo del deporte? Ha cambiado, perdón, la manera en la que eres fan de los deportes y los consumes? Sí, bueno, que la manera en la que los consumes, 100%. Uh-huh. Eso no hay ninguna duda. Ahora se habla mucho y bueno, también hay disputas, ¿no?, sobre si cada vez los jóvenes consumen menos deporte o más cierto. deporte. Yo creo que es más, aquí dependiendo a quién escuches, ¿no? Si escuchas por un lado a Florentino dice una cosa, si escuchas a Javier Tebas dice otra. No voy a entrar tampoco en cada uno de ellos, pero yo creo que es más, cambia la forma de consumir, sin ninguna duda. Yo creo que sí que 90 minutos delante de una pantalla, delante de la televisión, cada vez cuesta más, por eso te salen formatos como lo de la Kings League, de Piqué. Y se utiliza mucho lo que llaman la second screen, donde tú necesitas, al final estás con el móvil, tú no estás 90 minutos abstraído totalmente del mundo. Entonces, están saliendo muchas plataformas donde tú puedes estar hablando con otros fans o comunicarte con más gente, con tus amigos, mientras que estás viendo el partido. Entonces, esa segunda pantalla pues está muy de moda ahora. Hablan del attention span, el tiempo de atención que tú tienes en algo, que cada vez es menor, o que los jóvenes tienen menos tiempo de atención. Yo no sé si es tanto que es menos o que no se está dando con la tecla para que estén más tiempo. Me explico, si tú les tienes en Fortnite, te aseguro que no van a estar 15 minutos seguidos jugando a Fortnite y que van a estar horas. Entonces, no es tanto el dónde, o bueno, sí, es el dónde, el cómo, lo que hay que ver cómo se ofrece a cada uno. De hecho, la NFL fue el primero que lo hizo, luego la NBA, había un partido de la NFL donde en vivo y en directo, o sea, en directo, tú por la televisión, por satélite, lo tenías como siempre, pero luego tenías la opción de verlo en la habitación de Andy de Toy Story, y estaba recreado en la habitación de Andy de Toy Story el partido en tiempo real. Me acuerdo que hubo un montón de memes. Claro, entonces, claro, pues te estás dirigiendo a otra audiencia que a lo mejor pues te sigue más el partido, ¿no? Luego la NBA lo hizo también, no era con el caso de Toy Story, era con otro, pero bueno, pues lo que tienes que buscar son fórmulas para que esos fans del futuro te sigan consumiendo contenido, porque ahí no nos tenemos que olvidar que estamos en la industria del entretenimiento, no la del fútbol o la del baloncesto. O sea, la Liga no compite con la Premier, que también, si tú estás un sábado a las 6 de la tarde, tú puedes ver un partido de la Liga, pero también te puedes ir al teatro, o puedes ver Netflix, o puedes ver, bueno, Fórmula 1 yo creo que a las 6 ya no hay, pero es en qué consumo yo mi tiempo. Claro. Entonces, claro, los competidores no son solo otros deportes o el mismo deporte en el que estás en otras ligas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que entenderlo. O el mismo Fortnite es competencia. Un chaval puede estar viendo el partido o jugando a Fortnite. Sí, es un poco la guerra por la atención de la gente, que es limitada, y es que ahora mismo contenido hay ilimitado. Claro. No sé. El otro día leía que para ver todos los vídeos que se suben en un día en YouTube harían falta no sé cuántas vidas humanas. Sí, pues sí, no me extrañaría. Sí. Es que es una locura. Además es que por otra parte es cierto que aunque las estadísticas, que es verdad que depende de donde las mires, apuntan a que la gente cada vez ve menos deporte, yo creo que eso es mentira, porque a nivel, por ejemplo, clips en redes sociales y tal, claro, eso hay que contarlo también, como que la gente está interactuando con la marca y viendo el deporte en sí, ¿no? Y debe haber, vamos, estoy seguro de que esos clips tienen muchas más visualizaciones que a lo mejor una temporada entera, ¿no? Si tú ves la temporada entera de la NBA en clips versus la audiencia por partidos, estoy seguro de que los clips tienen muchísima más audiencia. Claro. Entonces, claro, pues ahí lo que tienes que entender es los distintos tipos de audiencia que tienes y ofrecer el contenido para cada uno de ellos. Por eso ves en Roblox, ves al Manchester City, ves a la Federación Belga de Fútbol, ves a FIFA, ves a Nike, ves a Puma, se te meten empresas pues de otros sectores que no tienen nada que ver, pero que están cada vez más metidas, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Prada, o sea, Lacoste.
se están metiendo absolutamente. Walmart tiene también incluso en Roblox su espacio y puedes comprar el artículo digital para que luego te den el físico y al revés, y tu avatar, o sea, está la parte del User Generated Content, lo que comentabas antes, ¿no? De que alguien crea un producto digital y luego se te hace físico. Sí. O sea, yo creo que hay que entender que hay gente que lo consume de una manera distinta y que también lo que es la identidad digital, pues a lo mejor gente con más edad, pues no le da ningún tipo de importancia, pero pues hay otros muchos que sí. Entonces, Claro. pues ese avatar, cómo vaya vestido o dónde esté, es importante y hay que entenderlo. Porque si no te vas a quedar atrás. O sea, es tan sencillo como eso. Y viendo un poco todas estas tendencias, ¿hacia dónde crees, si tuvieses que especular, hacia dónde crees que va un poco el mundo del deporte? O sea, ¿cómo crees que va a ir cambiando en los próximos años debido a estas tendencias? El mundo del deporte, aquí hay... Bueno, sé que es súper amplio. Yo sé que... Sí. Hay muchos. O sea, yo por un lado no tengo duda que la parte de la realidad virtual a la hora de emisión de partidos, tanto realidad virtual como la emisión en mundos virtuales, es algo que hay que tenerlo en cuenta y que ya existe, pero que va a ser algo que lo veamos totalmente común, que sea algo totalmente normal, el que puedas entrar en el Decentraland de turno y que se emita ahí un partido de la Liga X, de la que sea, y que incluso tenga derechos para ello. Aquí ya entraríamos en otros temas de los tenders, de cuánto pagan las televisiones, de dónde está el dinero ahora, que por eso todavía no está ahí, ¿no? Porque todavía las televisiones, Telefónica, pues te paga una cantidad de millones que no se pueden permitir otros operadores, ¿no? Pero se están vendiendo ya los paquetes de manera distinta para que puedan entrar Amazon, Netflix, Apple TV, para que te empiecen a entrar otros operadores y que vayan consiguiendo sus paquetes y se consuman otras plataformas, ¿no? Bueno, de hecho, la NBA el año que viene va a estar en Amazon Prime. Claro, sí. Y ya empiezan a haber incluso contenido gratis en algunas plataformas, con Amazon o con... Bueno, hay distintas estrategias. Entonces, pues el dónde lo vamos a ver va a cambiar, no va a ser solo en la televisión, y el cómo lo vamos a ver también, porque la realidad virtual no es algo que todo el mundo tenga ni que la gran mayoría tenga unas gafas, pero sí que para un nicho de mercado que sigue siendo muy amplio y sobre todo si das estas oportunidades va a aumentar más. Eso por un lado. Y luego donde yo creo que está el futuro sin ningún tipo de dudas es en la realidad mixta, en integrar lo que es en el momento físico donde tú estás viviendo algo, superponer capas digitales que te den información sin estar con el móvil. El problema es que ahora eso ya existe, pero tienes que estar con el móvil. Entonces yo o estoy mirando al móvil o estoy viendo el partido. Y no tiene ningún sentido. Entonces ya con gafas que cada vez se están desarrollando, ya existen algunas, pero con gafas, con lentillas que ya existen también, se me superpone aquí, delante de mí, pues la información que yo necesite. Que esa información a día de hoy ya existe, ya se tiene. La cosa es cómo se te comparte y dónde se te comparte. Entonces, para mí esa realidad mixta es el futuro sin ninguna duda. Nada más es verdad que te quitas el tema de... Al final tú cuando estás viendo algo en el móvil sueles empezar viendo una cosa y acabas en cualquier otra. Porque o te llega una notificación o te acuerdas de que tienes un mensaje no sé dónde y al final pues estás media hora y no te has dado ni cuenta. Sí. Bueno, a ver, hay un problema muy serio con los móviles. No sé si viste cuando LeBron James superó a Michael Jordan como máximo anotador de la historia de la NBA. Tú coges la foto de Michael Jordan en el last shot, todo el mundo viendo ese momento y disfrutando el momento, y ves el momento de LeBron James y están todos con el móvil, ¿no? No se está disfrutando del momento. En el Masters de Augusta en golf están prohibidos los teléfonos. Tú no puedes utilizar el teléfono en el Masters de Augusta. No hace falta que nos vayamos a eso, es simplemente que se me superponga digitalmente con mis gafas normales y yo pueda ver los golpes que lleva este jugador, su tarjeta, en el caso del golf, por ejemplo, me aparece Scottie Scheffler delante de mí y puedo ver, pues eso, la tarjeta que lleva hasta ahora, puedes ver el vuelo de la bola, o sea, distintas cosas que no necesito un móvil en el futuro, eso ninguna duda.
Es que además o sea, aparte de que es cierto que te pierdes el momento, es bastante absurdo porque estás grabando un momento que ya está siendo grabado y que vas a poder ver en YouTube todas las veces que quieras. Yo eso es algo que personalmente no entiendo, ¿eh? Como tú dices, yo tampoco lo entiendo. grabar algo que además está grabado y que lo puedes... Claro. Otra cosa es que luego te estés grabando a ti, pero bueno, tampoco tiene sentido grabarte... Pero cuando solo estás grabando la situación y ni siquiera sales tú, bueno, porque Claro. si grabas la situación y luego sales tú, bueno, pues es un recuerdo para el futuro de que estuviste ahí. Bueno, vale, lo puedes compartir más o menos. Yo Sí. no grabo nada, ¿eh? Pero sí que es cierto que cuando solo grabas el momento, pues tampoco Claro. sirve de nada eso. Claro. Luego vas al resumen y Entonces, aquí ya lo tienes. habrá 50 cámaras ahora mismo profesionales Sí. grabando este momento. O sea, no hace falta... Sí. Pero bueno, oye, ahí ya... Yo creo que los raros somos nosotros, ¿eh? Porque yo creo que la mayoría sí que está... Es posible. Sí que está grabando. Hombre, Yo esa discusión la tengo con algún amigo, ¿eh? Yo hace poco estuve ahí en el campo, aquí en el campo de fútbol, aquí en el Molinón, y un amigo mío estaba grabando el córner y yo, pero ¿qué haces? ¿Pero qué haces grabando? O sea, por si marcan, bueno, pues si marcan no lo estás viendo. Es que ya. no, deja de grabar. Total. Pero bueno, oye, ahí a cada uno, lógicamente, Sí, desde luego. como lo disfrute. Desde luego. Pues, Guillermo, tampoco te quiero robar mucho más tiempo. Si quieres cerrar con algún proyecto que tengáis próximo o alguna cosa que quieras anunciar o algo de lo que no hayamos hablado, encantado. Sí, bueno, incidir sobre el tema pues el proyecto de las parcelas digitales que te comentaba, que al final es una nueva fuente de ingresos para las propiedades deportivas. Estás monetizando algo que hasta ahora no existía. Y además hay muchos otros componentes, ¿no? De activación de patrocinios, del fan engagement. O sea, hay muchos temas que se apoyan con este proyecto. Y la parte de inteligencia artificial, pues intentando darle esa vuelta de tuerca a cómo se preparan los partidos a día de hoy, incluso durante el partido, en función de los datos que tengamos, que bueno, que estamos ahí sacando algo totalmente novedoso. Así que esperemos eso, que pueda eso funcionar tiene muy bien. buena pinta, la verdad. Sí. Ya te contaré cuando volvamos a hablar. Espero que te pueda contar más detalles y con más clubs. Genial. Pues haremos parte 2 entonces. Encantado. Pues venga, pues nada, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Juanma. Hasta luego. Cuídate.